Una, Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela 2015, nos acompañaron hoy en Pan Am Post para conversar unos minutos sobre lo que es el proceso de inscripción en el registro electoral de venezolanos en el exterior. Y pues, como muy bien sabemos, es un proceso que ha estado plagado de muchos obstáculos puestos por el régimen, ¿no? Estás en un país clave en cuanto a lo que es migrantes, que es Colombia, evidentemente en el que hay la mayor cantidad de venezolanos y por ende la mayor cantidad de personas que pudieran inscribirse en el exterior. Y conocemos todas estas maniobras que ha estado poniendo el régimen, pues para evitar que se escriban esta gran cantidad de personas que pudiéramos estar hablando que en edad para inscribirse en el exterior pudiera haber tal vez más de 4 millones de venezolanos, ¿correcto? Cuéntanos un poco sobre esto en general y en Colombia, ¿cómo está la situación? Gracias, José Gregorio, por la oportunidad. Sí, es un proceso que debiese estar impulsando y motivando la participación de los venezolanos en el exterior. Lamentablemente ha sido todo lo contrario. Primero, lo que se publicó como fechas para que los venezolanos tuviésemos la oportunidad de actualizar datos o inscribirnos fuera de nuestro país para poder ejercer el derecho al voto el 28 de julio, lamentablemente no se ha cumplido, ni en Bogotá, ni en ninguna otra ciudad de Colombia, ni en ninguna otra parte del mundo. Ha sido muy lento el proceso. El proceso tenía que haber comenzado el 18 de marzo y en el caso del consulado de Bogotá, recordemos que Colombia es uno de los pocos países que tiene ya funcionando la gran mayoría de sus consulados, pero en la capital, en Bogotá, su consulado está de puertas abiertas, pero fue hasta el 25 de marzo que comenzaron la inscripción formal. La primera sorpresa fue los requisitos que solicitan para que un venezolano se pueda actualizar en el red, porque le piden que tenga cédula de extranjería o visado cuando el gran número, podemos decir que el 94% de los venezolanos que vivimos en Colombia, su regularización es a través del permiso temporal de permanencia, un permiso que Colombia otorgó, que tiene validez de 10 años y que da residencia, porque así lo establece la Constitución colombiana y porque además después de que usted tiene el PPT, pues tiene derecho a entrar al sistema colombiano y tiene la obligación de tributar, de pagar impuestos, pues, de Y acuerdo esto a muy su capacidad seguramente se está económica. repitiendo en otros países, en Chile, Perú, Ecuador. Aquí no aceptan el PPT, es decir, que el 90% de los venezolanos que viven en Colombia no van a poder participar. Lo segundo, piden que sea cédula de extranjería. La cédula de extranjería es si tienes visa. Si tienes visa, que no sea de refugiado, porque si tú eres refugiado, no puedes acudir al consulado venezolano. Entonces, ese número va cerrándose. La cifra que da oficial migración es que somos 200.000, hay 200.000 venezolanos más o menos contados con cédula de extranjería, pero de esos 200.000 venezolanos, solo el 47% no pertenecen al rango de refugiados. Entonces son visas de estudiantes que no le dan residencia y visas de visitante que tampoco te da residencia, que son las visas que se dan por contrato de prestación de servicio, que es un número muy pequeño de venezolanos que tiene pasaporte. Es decir, que los requisitos que están pidiendo en Colombia solamente va a beneficiar al 1% de venezolanos regulares que están en Colombia. Es decir, nada. Pero aunado a que los requisitos son incumplibles prácticamente, las pocas personas que han tenido la capacidad o tienen todos estos requisitos que piden, han denunciado a Estado Público que tardan hasta 6 5 horas para poder estar y puede que hagan la cola, esperen las 5 horas, pasen y queda a discreción del funcionario del consulado si te escribe o no te escribe. Porque tú tienes que pasar por un proceso que se llama el registro consular, que es un formulario que llenas allí y que el cónsul o el funcionario del consulado determina si está bien o mal llenado. Si está mal llenado, no puedes cruzar. Entonces, al final, el embudo se va cerrando y es muy poca la participación. Además, que en un proceso en cualquier parte del mundo, el Consejo Nacional Electoral, las embajadas, hacen es la motivación a la participación. Aquí los venezolanos se han acercado, nos hemos acercado al consulado y lo que se consigue alrededor del consulado de Bogotá es presencia de organismos de seguridad del Estado venezolano que intimidan a quien al se tome una foto, al que levante un teléfono para grabar algo alrededor del consulado. Le ha pasado a prensa, de esta que llamamos prensa digital, que funcionarios o ciudadanos venezolanos que viven aquí, trabajan para alguna plataforma digital, no pueden reportar desde las inmediaciones del consulado lo que está pasando. Los venezolanos se han acercado. Los venezolanos hemos exigido que se abra el registro y que se cumpla con los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos es tener cédula de identidad
pasaporte y un documento de permanencia, que aquí, si aceptaran el PPT, estamos hablando de casi 1 millón de personas que tienen derecho a votar. Entonces creo Sí, que pero al no, final dices que eso se está reduciendo prácticamente al 1%. no están ni están estimulando, ni están creando procesos para que las personas se enteren o participen o se involucren. En ninguno de los otros consulados de las otras ciudades, llámese Cúcuta, Barranquilla, Medellín, ninguno de estos consulados se ha motivado a la participación, a la información. Al contrario, lo que abunda es la desinformación, la información contradictoria o mala información, que lo que hace es crear muchos más obstáculos para los ciudadanos que están decidiendo. Es decir, ni el Consejo Nacional Electoral ni la Cancillería venezolana, ni los consulados, ni los, bueno, el embajador de Colombia, esta es la fecha, estamos hablando a 3 de abril, y no ha hecho una comunicación pública en los medios de Colombia motivando la participación de los venezolanos, que es un deber que tiene como embajador, motivar la participación de los derechos que están establecidos en la Constitución. El embajador no ha dicho ni siquiera aquí comenzó o no comenzó, aquí se tiene, no hay una información oficial. Hay una pancarta pegada en el consulado de Bogotá, que es la que se ha viralizado a través de las redes sociales y que hemos tratado de estimular que venezolanos que tengan cédula de extranjería, que les dé residencia, que tengan pasaporte vigente y cédula venezolana laminada, y hayan llenado el registro consular, pueden acercarse, hacer el tiempo que espera que los determine, porque en el caso del consulado venezolano aquí en Bogotá, lo idóneo es que hubiese un espacio para la gente que quiera hacerse el registro, porque en el consulado se hacen apostillas, convalidación, se sacan pasaportes, y Mm. tú tienes que Ahora, hacer una cola con esta, todo. sí, esta situación que nos estás contando en Colombia, bien sabemos que se repite en muchos países. Recién comenzó, en teoría, este lapso, ¿no? Que comenzaba desde el 18 de marzo y que va hasta el 16 de abril. Un par de días después, en Pan Am Post, hicimos un seguimiento y detectamos que en por lo menos 20 países, entre estos Portugal, España, Argentina, Chile, estaba ocurriendo la misma situación. La excusa que Sí, daban era que no habían llegado unas máquinas. Ahora se supone que llegaron las máquinas, pero las trabas están en los requisitos y en otros obstáculos como el que nos comentas de la discreción del funcionario que prácticamente pues se equipara, define se si tienes o no compara. tienes derecho, correcto. Exacto, se compara a lo que fue la postulación de candidatos, como en el caso de Corina Lloris, que simplemente no le permitieron inscribirse, no pudo postularse y no hubo ninguna explicación, que hasta el mismo presidente de Brasil, que es de izquierdista, Lula da Silva, no pudo ocultarlo y dijo, bueno, aquí no hubo una razón jurídica para que no se le permitiera inscribirse. Se está repitiendo entonces lo mismo con los venezolanos, la misma maniobra que El se le derecho, aplicó el a Corina derecho, Lloris. el sistema que encabeza Maduro es evidente que no le sirve, no le es rentable que la votación del exterior sea masiva y se respete la Claro. voluntad de millones de venezolanos. Se estima que casi 4 millones de venezolanos tenemos derecho constitucional de ejercer nuestro derecho al voto afuera. Eso está mermado, ellos no van a tratar, ellos están haciendo una pantomima de decir, se abrieron los consulados un lunes, martes y miércoles santo, en plena Semana Santa, y no han estimulado en ningún medio de comunicación de circulación nacional de Colombia ha salido una comunicación de la Embajada de Venezuela dejando claro la información precisa, que es lo que hacen normalmente los embajadores y los cónsules de los países para participar, para motivar la participación. Así lo hace España, lo hace Italia, lo hace Estados Unidos, lo hace lo está haciendo ahorita México, que México es la primera vez que los mexicanos en el exterior van a poder votar y ahora tienen el derecho hasta de votar por correo. En el caso venezolano, ni se respeta lo que está en la Constitución, ni se respeta lo que está en el Código Electoral, ni en lo que está en la norma estatutaria de las elecciones en Venezuela. Y al contrario, se colocan más obstáculos porque al tener la discrecionalidad, el funcionario de la embajada, de si sí o no la persona queda inscrita, pues evidentemente cercena mucho más. Al crear todo alrededor de los consulados, todo un proceso de intimidación por funcionarios del SEBIN, del DGCI, de la Guardia Nacional, que son hombres y mujeres de un organismo que en vez de generar seguridad y confianza generan miedo y generan temores. Es decir, no están ni motivando la participación, ni cumpliendo lo que está en la Constitución, ni generando ninguna garantía para que el proceso sea realmente amparado en las normas internacionales. Para los venezolanos Bien. dentro y fuera de Venezuela, Gregorio, sabemos que esto no es una elección como en otro país. Sí, claro. Esto es un gran reto y se ha escogido la ruta electoral para demostrarle a la comunidad internacional que la narrativa de Jorge Rodríguez y de Nicolás Maduro en los espacios internacionales de que la oposición democrática lo que quiere es magnicidios, asesinatos y violencia,
es totalmente falsa, pero la insistencia de llamar a los venezolanos a que se inscriban a pesar de todos los obstáculos y hacer todos los esfuerzos, porque si se inscribe un venezolano es una ganancia, porque sabemos que el venezolano que está afuera jamás va a votar por Nicolás Maduro bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera yo creo que los funcionarios de las Pero embajadas ni los el tema es consulados. que ellos también lo saben, el tema es que ellos también lo saben, por eso mismo Correcto. no. Sí, Correcto. entonces, Y son obstáculos y trabas. Yo creo que aquí sí, lo primordial es entender la naturaleza de lo que se está enfrentando Venezuela y bueno, lo han dicho los actores políticos de Caracas y se mantiene. La jugada, llamemos la política maestra de María Corina, de definir a una mujer de 80 años con el currículum que tiene la doctora Corina Lloris, es la demostración más fidedigna de que Nicolás Maduro no es capaz de medirse con nadie con mínimas garantías. Y por eso se ha dicho y se mantiene que Nicolás Maduro no puede escoger quién es el candidato que lo adversa. Y allí claro. es donde está hoy el gran debate. Ahora, en este caso, tú nos comentas algo muy importante, ¿no? Cómo esto ha sido prácticamente una carrera de obstáculos y que ha sido el régimen el que ha querido meter a la oposición en este camino antidemocrático o de la violencia, como dicen ellos, del magnicidio, de las guarimbas, y no ha sido así. La oposición se ha mantenido en la ruta electoral pese a que no le permitieron inscribirse a María Corina por esta inconstitucional en la habilitación, pese a que no le permitieron inscribirse a Corina Lloris sin dar ninguna explicación. Ahora, sin embargo, mi pregunta es, ¿crees que hay todavía una esperanza antes de llegar al 28 de julio? La Sí la oposición hay, sí la hay. logró inscribir No, 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 a Edmundo González, ¿no? ¿Se está presionando para lograr esta sustitución o tal vez en última instancia apoyarla a él? ¿Cree que el régimen de Maduro le tiene miedo a cualquier candidato al que María Corina le levante la mano y diga voten por él? yo creo que al final, más que una esperanza, es una opción viable. Hoy Maduro necesita el 28 de julio para una cosa, es legitimidad y reconocimiento internacional. Él sabe, porque sí le ha hecho daño en estos últimos 6 años, que no tenga reconocimiento ni legitimidad. La legitimidad internacional la requiere para sus negocios financieros, para seguir estando en el concierto internacional. Él necesita que exista el reconocimiento. Y lo que ha sucedido en los últimos días, que Lula da Silva, un aliado fundamental, que Petro, un aliado fundamental, que ha ido más veces a Caracas que a Washington Sí, en 2 años que va a cumplir de gobierno el gobierno de Colombia, es medular para lo que se va a vivir en Venezuela en las próximas semanas. Está muy claro que la opción sigue existiendo y allí la presión internacional, por eso en las últimas horas usted ha visto tanto declaraciones de María Corina Machado, está hoy, mientras nosotros estamos conversando, una delegación directa del gobierno del Reino de Noruega, que es uno de los que ha intermediado en grandes conflictos en el mundo y que en Venezuela fue el que logró lo que hemos conocido como el Acuerdo de Barbados, en que Maduro, porque si algo queda claro en estas primeras semanas de este cronograma electoral, porque ni siquiera en Gaceta Oficial ha salido, es que la comunidad internacional le ha desmontado la narrativa a el régimen. Porque el régimen ha dicho en los últimos, y Maduro desde el 2013 acá, ha mantenido que la violencia, que los muertos y que la sangre que se ha derramado en Venezuela en los últimos años ha sido propiciada y promovida por los actores de oposición. Y hoy queda totalmente demostrado que lo que nosotros hemos exigido de manera pacífica, contundente, con organización, siempre ha sido la respuesta de la violencia. Nada más a la candidata electa por el pueblo venezolano le han metido preso en los últimos 15 días a todo su equipo. O sea, todos sus equipos, hasta su jefa de campaña está en resguardo en una embajada de Venezuela porque tiene orden de captura. Entonces creo que este cuento del magnicidio, este cuento de la violencia, este cuento de que todos me quieren tumbar, queda desmontado hasta para sus propios aliados directos. O sea, que Petro y Lula no es nada más Estados Unidos, que es su narrativa del imperialismo, su narrativa y su semántica de que toda la invasión es externa, hoy sus aliados. Lula y Petro, hoy el gobierno de Noruega, hoy España, hoy la Unión Europea en pleno dice, si tú no permites que Corina Lloris, una señora de 80 años, se inscriba, no son elecciones. Hoy Maduro, la pelota la tiene él, como dice en el campo del fútbol. ¿A qué responde él ante la presión que le está haciendo la comunidad internacional en estos momentos? Más represión, más persecución, más ruedas de prensa del usurpador fiscal Tarek William Saab, que lo único que hace es usar el aparato del Estado para reprimir. Pero es Colombia. Hoy, en la mañana, el canciller de Colombia, el doctor Murillo, acaba de decir que
Es cierto que hay infiltración en territorio colombiano de organismos de inteligencia y contrainteligencia venezolana para perseguir a la disidencia que está en el exilio. O sea, no es cualquier cosa lo que está sucediendo en las últimas semanas, que bueno, lamentablemente Maduro en su capacidad comunicacional puertas adentro quiere disfrazar las cosas, pero por más que intente no puede tapar el sol con un dedo y lo que queda claro es que si él no permite que Corina Lloris sea la candidata que aparezca en el tarjetón electoral, nadie le va a reconocer ese proceso del 28 de julio. Y en eso creo que es donde está parado el tablero. ¿A que va a haber persecución? Que son capaces de cualquier barbaridad, estamos claros. Y lo ha dicho María Corina y lo han dicho los actores que están hoy en Venezuela. Y el Y debate está ahí claro. vemos, sí, ahí vemos, por ejemplo, esa nueva ley antifascismo que sacaron ahora en la Asamblea Chavista, ¿no? Que indica, lo primero que llevan al debate es, o lo que ponen sobre la mesa para plantear esta ley, es que el eslogan de María Corina hasta el final incita a la Mm. violencia, pero tal parece que el eslogan hasta el final no ha sido solamente un eslogan, sino tal vez una promesa esperanzadora y está cumpliendo en el sentido de que ella está llegando hasta el final, si bien no como candidata, pero está manteniéndose y manteniendo a la oposición dentro de esa ruta electoral a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿y la gente en el exterior o que tal vez no conoce mucho el contexto de Venezuela, se preguntaría por qué tanta insistencia con el registro electoral y por qué los venezolanos en el exterior logran inscribirse si prácticamente la oposición no tiene candidato hasta el momento? Eso quiere decir que hay mucho que sí se puede lograr de aquí al 28 de julio. Mucho se puede lograr, hay muchas opciones y creo que María Corina en su liderazgo y en su dirección está siendo muy certera en su comunicación hacia los venezolanos, hacia la comunidad internacional. O sea, la opción la está cerrando, la quiere cerrar, la quiere mantener cerrada Maduro y el perjudicado va a ser Maduro y evidentemente el hemisferio, porque si Maduro se mantiene y comete un fraude peor que lo que hizo en el 2020 y en el 2018, perdón, lo que va a llevar a mayor hambre que empuje a mayor movilidad humana en toda América Latina. Y el problema hoy de Venezuela tiene efectos directos para el gobierno de Chile, para el gobierno de Argentina, para el gobierno de Brasil, sea de izquierda, sea de derecha, sea aliado de Maduro, no sea aliado de Maduro. Porque los presupuestos de esos países están siendo afectados por una población que por razones forzosas está llegando. Hoy el problema de Venezuela es para Estados Unidos no solamente un problema económico petrolero, es un problema de política pública en Nueva York. Es un problema estructural que si en Venezuela no hay restauración de los hilos institucional, pues ese problema se va a ir agudizando, aunado a que hay organismos criminales transnacionales. El Tren de Aragua es un problema de seguridad del hemisferio. Entonces, que Maduro siga usurpando el poder, que Maduro siga sustentando el poder, que esas mafias sigan estando como han estado en los últimos años encristadas en Miraflores, le hace daño a la vida de los ciudadanos de América Latina y a los gobiernos de América Latina. Es allí donde él no puede tapar, vuelvo y repito, el sol con un dedo y los venezolanos estamos claros que es una lucha titánica, es una pelea de David contra Goliat, estamos claros, pero el objetivo, que creo que lo que ha encarnado María Corina en los últimos tiempos es lo que hay que resaltar, es que si estamos realmente convencidos que somos una mayoría consolidada, que él no tiene respaldo popular, que por más trampas, obstáculos, persecución, miedo, que sea capaz de cualquier cosa. Hoy el debate está muy claro en que si María Corina no es la candidata, es el que ella defina. Y ella ya definió una persona, y es Corina Llori. Y ella definió una persona que Maduro ni siquiera puede atentar físicamente con él. O sea, ni siquiera ha tenido la capacidad en 2, 3 semanas que tiene la postulación de Corina Llori pública, capaz de usar sus artilegios jurídicos, que a veces el TCJ ha hecho aberraciones. O sea, el avance ha sido positivo. Aquellos colocan todo en el peor escenario, evidentemente. Ellos no quieren dejar el poder. Eso está claro. Ellos saben lo que pasa en el poder. Y es allí donde está el debate hoy en la comunidad internacional. Maduro tiene que hacer su legitimidad y su reconocimiento internacional producto de lo que salga el 28 de julio. Y una de las razones fundamentales es que el candidato no lo puede escoger él. El candidato es lo que define a María Corina, que es lo que tiene el respaldo popular dentro y fuera del país. Sí, todo parece indicar que dejaron que la tarjeta de la MUD se inscribiera Edmundo González como lo que se llama candidato tapa o cuidapuesto, ¿no? Como se le ha denominado. Y la presión sigue para que se logre, se permita la inscripción de Corina Lloris. En caso de que esto no se logre,
cree que el régimen, además de tenerle miedo a María Corina, además de tenerle miedo a Corina Llores, le tendría miedo también a un Edmundo González si finalmente María Corina dice, bueno, vamos a ir con él, voten por él. Ellos su estrategia es muy clara. Dividir, que el proceso no tenga la capacidad de elección del ciudadano. Ellos quieren que la gente vaya y ponga un papel en una caja, pero que esa decisión Claro. no tenga efecto. Ese es el objetivo de ellos. Y nuestro objetivo es muy claro, que esté en la papeleta la persona que realmente defienda y no esté coartada, ni amarrada, ni sesgada, ni utilizada, ni vilipendiada, ni todos los casos que han sucedido en el pasado inmediato. Es allí donde yo creo que el liderazgo de María Corina, y creo que varios actores de la comunidad internacional lo han dicho, es fundamental en este momento. Si no se reconoce el liderazgo que ella tiene y la pieza fundamental que ella es en este proceso, pues no estamos caminando la comunidad internacional a que haya realmente un proceso de elección. No es simplemente la votación, es que haya elección. Y para que haya elección, tiene que ser el candidato que ella defina, el candidato que el pueblo quiere que acompañe este proceso. Y lo que hoy Maduro está haciendo al dejar el tema del mundo y la tarjeta de la MUD todavía con posibilidades dentro del proceso electoral, es claro que las presiones no están fáciles dentro y fuera de Venezuela para ellos. Maduro está en su peor momento en esta última década. Maduro no está en su mejor momento. Maduro necesita legitimidad, Maduro necesita reconocimiento, y eso no lo va a obtener haciendo las cosas como la hizo en el 2020 en las fraudes elecciones donde estuvo Henry Falcón. Ya ese capítulo se vivió, se superó y Sí, nadie se lo cree. 2018. Sí, Sí, correcto, perdón. sí. Sabemos que no es fácil tal vez tener acceso a eso, pero quería volver un poquito al tema de la inscripción de los venezolanos en el exterior. No sé si tengas en Colombia o en general algún balance de cuántos venezolanos se han logrado inscribir en este No, proceso que ha sido, no hay un no hay. número, no hay una cifra exacta de cuántos se podrán escribir. Lo que yo te puedo decir es que 2.200.000 de venezolanos que estamos regulares en Colombia. Si tenemos algún estatus de regularización, solo el 1.2% tiene cédula de extranjería con visaje de permanencia. Es decir, que menos de 1% se estaría inscribiendo sin contar las tramos adicionales, ¿no? Y por último, ya para que terminemos y no quitarte más tiempo, esta presión de la comunidad internacional, ya hoy María Corina Machado envió además una carta a los gobiernos de 18 países. Entre ayer y hoy estuvo el secretario de Estado noruego reuniéndose con las partes en Caracas, luego de que María Corina Machado el día antes pidiera que se extremara en la participación del gobierno de Noruega para presionar, y pareciera estar dando efecto. ¿Crees que esta presión a la comunidad internacional va a surtir efecto en la medida en que los países como Colombia, Brasil, que son fronterizos y que a pesar de que tienen gobiernos de izquierda, están levantando la voz en la medida en que se den cuenta de que si no hay una elección real, esa migración que ha sido la mayor en el mundo se va a desbordar y va a ser muchísimo mayor incluso y las va a terminar afectando más a ellos, El- independientemente de la ideología que tengan? hoy salió público un informe de Human Rights, donde estadísticamente queda demostrado que si el 28 de julio no es una elección real, el proceso de expulsión y de movilidad humana va a incrementarse de manera exponencial, más de lo que se vivía en 2017 y 2018, que es el proceso de mayor movilidad en los últimos tiempos. Es decir, que los gobiernos de América Latina y de Estados Unidos, porque recordemos que ahora los migrantes no están llegando a quedarse en Ecuador o Perú, en el hemisferio, sino todo su objetivo es pasar el Darién y llegar a la frontera con México, creándole un problema a todo este territorio que se ve tomado por esta movilidad tan fuerte y tan grande en tan poco tiempo. Creo que es una de las presiones. Aquí hay dos razones de fuerza de la comunidad internacional. La geopolítica se mueve por intereses. La comunidad internacional sabe, uno, que Nicolás Maduro es tóxico y no es un aliado que le genere garantías ni beneficios. Y dos, que Maduro es el que ampara a estos organismos criminales transnacionales que le hacen daño a la estabilidad interna de cada uno de estos países. Lo ha dicho no solamente los países que no son amigos de Maduro, sino también lo dicen estructuralmente. Y rescato, la declaración de esta mañana del canciller de Colombia no es cualquier cosa, donde reafirma que la investigación que hizo Caracol Televisión el domingo en la noche hizo pública de que en territorio colombiano hay organismos de infiltración del régimen de Maduro con el ELN para perseguir a la disidencia, no es una denuncia cualquiera, y no lo hizo solamente el medio de comunicación en la investigación, que la respuesta del lunes fue
de Tarek William Saab descalificar el medio, sino que hoy lo reafirma el canciller del gobierno de Petro, que ha ido no sé cuántas veces ya a Caracas en los últimos 2 años a estrecharle la mano y ser el nuevo amigo. Entonces creo que lo que está sucediendo en estas últimas semanas es fundamental y Maduro o permite que Corina Llori se inscriba para bajar un poco la presión. Eso no quiere decir que la cosa está ganada, pero es un Sí, obstáculo y creo que en eso María Corina ha sido muy clara. Esto es un día a la vez. Si superamos uno, pasamos al siguiente. Ella lo ha dicho antes de la primaria, el día que ganó la primaria y post primaria, ha sido muy consecuente con esa premisa y creo que es lo que hay que ver a Venezuela en esa dimensión. El hemisferio sabe los efectos negativos y nocivos que representa para la economía, para la seguridad y para la integración de los pueblos que Maduro siga estando sentado en Miraflores. sí, es así. No te quito más tiempo. Gracias, Gaby Rayano, por habernos José acompañado unos Gregorio, minutos en gracias a Panam ti. Post. Gracias a ustedes. Gracias.